Yo no sé, en verdad, por qué razón está en este lugar. Dios sí lo sabe. Pero lo más seguro, lo posible de algunas razones por las cuales usted está en este lugar, es porque alguien le invitó. Usted recibió una invitación. Usted recibió un anuncio. Quizás quisiera uno decir, bueno, a mí me nació de repente y aquí estoy. Pero normalmente es porque recibimos la invitación de alguien. Y esta invitación de alguna manera te prepara para ese momento. Tú ya dices, bueno, tengo que organizar mi semana y prepararme para ir en la mañana de este día domingo a la casa del Señor o a la iglesia cristiana. Y esta invitación o este anuncio de una u otra manera te prepara para ese momento, para ese lugar. Y lo que vemos al comienzo de este evangelio, el evangelio de Marcos, es esto, mi hermano. Vemos una preparación, un anuncio que prepara el camino, no para que tú llegaras a este lugar, sino para que el gran Dios encarnado se presentara a los hombres y comenzara así su ministerio. Este anuncio, esta proclamación es la función de preparar el camino para que el Mesías prometido apareciera. Si recordamos un poco la antigüedad, esto era algo normalmente, eso era algo que se hacía. Los reyes mandaban a un heraldo, a un soldado, para que mucho más adelante que el rey anunciara su llegada. ¿Sabes para qué? Para que esa nación y ese pueblo se preparara. No es cualquier hombre, no es cualquier persona, es el rey. Y el rey es digno de que se presente ante él lo mejor. Es necesaria la preparación para que tal hombre tan importante aparezca y esté en ese lugar. De igual manera, mi hermano, lo era para con el Salvador y el Señor Jesucristo. Y tienen esto en idea o en mente de lo que es el preparamiento o el camino que se debe preparar, mi hermano. Quisiera rápidamente comentar qué es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, como el mismo nombre lo dice, lo escribió Marcos. Si se pregunta todavía quién es Marcos, no sabe quién es Marcos, déjame decirle que Marcos no fue un apóstol. Y es lo interesante, quizás esperaríamos que el escritor de un evangelio, que se trata de la vida de Jesús, la historia de Jesús, sea un apóstol porque estuvo más cerca del maestro. Sin embargo, Marcos no fue apóstol, pero sí contó con la compañía íntima de uno de ellos, quizás el más prominente y conocido de los apóstoles, Pedro. ¿Recuerdas a Pedro? Este Pedro que dudaba, que caía, que llegó a negar al Señor Jesús. Bueno, Pedro fue un amigo cercano de Marcos. Porque podemos llegar a pensar que el relato de Marcos está influenciado por el apóstol Pedro. De hecho, cuando vamos a la segunda carta de Pedro, podemos ver esta expresión que dice, mi hijo. Es una expresión que también Pablo usa para con Timoteo. Y es una expresión de cariño y de cercanía. Por lo tanto, mi hermano Marcos no está acá quizás tirando la suerte relatos o diciendo como que vamos a ver si estoy acertando. No, tenía una fuente confiable. Y esta fuente a su vez fue la que permitió que tal evangelio o tal relato de la vida de Jesús fuera claramente o libremente aceptado por la iglesia de Dios. Otro dato interesante en cuanto a este evangelio es que aunque no es el primero, según el orden de nuestras Biblias, sí fue el primero escrito de todos. Incluso se cree que los demás evangelios tomaron en cuenta el contenido de este para poder desarrollar la historia de Jesús. Ahora sí nos preguntamos, ¿y qué enseña Marcos? O incluso preguntarnos, ¿por qué hay tantos evangelios? ¿Acaso no todo es lo mismo? No, mi hermano y amigo. Cada evangelio, aunque parece hablar de la misma persona, y realmente es la misma persona, Cristo Jesús, el enfoque
o la perspectiva que da es diferente. En este caso, Marcos tiene una perspectiva y un enfoque en cuanto a Jesús. ¿Sabes cuál es esta? Esta es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ya va, no acaba ahí. Además, menciona, dijo que este es el argumento, la idea central de todo el Evangelio de Marcos, que este es proclamado, que este es anunciado. Hermano, no es un misterio, amigo, no es algo oculto el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. El Dios hecho carne, Dios, Emmanuel, Dios entre nosotros. Él fue proclamado y fue anunciado. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Este pasaje de hoy dice claramente para qué, para arrepentimiento y fe. Pero el Evangelio de Marcos también habla constantemente, claramente de otra realidad. Y es la realidad de su servicio. Para Cristo salvarte a ti y a mí, o para darte esa oportunidad de salvación y esperanza, Él tuvo que morir en la cruz. Tuvo que servir para tal causa. Eso es lo que enseña el Evangelio de Marcos. Eso es lo que podemos decir que está empapado todo el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, proclamado, cuyo servicio es la salvación de los hombres. Así que es un siervo, nuestro Dios, el Dios encarnado. Así que mis hermanos, habiendo dicho esto, ahora sí quisiera que tomemos en cuenta este pasaje. Estaremos del versículo 1 a versículo 15. Son 15 versículos. Y cuando vamos a los evangelios, debido a que es una narrativa, tiene una estructura, una forma distinta a las epístolas, que son cartas dirigidas a personas en específico. En este caso, el narrador, Marcos, narra una historia, pero no simplemente la narra por narrarla. Él quiere transmitir algo en específico. Y lo que Marcos está comunicando en estos versículos es la fuente principal del argumento que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Quizás el sermón no lo vas a recordar todo, sin embargo quisiera que te fueras a tu casa recordando esta verdad que el pasaje nos muestra. Y es que el anuncio de que Jesús es el Hijo de Dios demanda arrepentimiento y fe. Repito, es que el anuncio de que Jesús es el Hijo de Dios demanda dos cosas: arrepentimiento y fe. Es lo que veremos en esta mañana, en este sermón. Ahora sí quisiera que me acompañara con sus Biblias, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 1 al 15. Primero traemos en la primera división, del 1 al 8, el anuncio de Juan el Bautista. Luego la segunda división será del 9 al 13, el anuncio del Padre y del Espíritu Santo. Y por último, el anuncio de Jesús del 14 al 15. ¿Se da cuenta de algo? Anuncio, anuncio, anuncio. Proclamación, proclamación. Así que vayamos a ver qué es lo que proclama Juan el Bautista del 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice además: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya estamos en este punto, en estos versículos. Nos podemos preguntar varias cosas. Pero el narrador, Marcos, comienza de una manera peculiar y quizás un poco distinta a la que estamos acostumbrados nosotros hoy día. Y es que lo más natural, al menos, es cuando tú haces algo, es decir, mira, yo soy el que lo hice. Mira, esto es mío, esto me pertenece. Lo que llama copyright, ¿no? Tú defiendes tu autoría. Pero aquí Marcos, si se da cuenta, comienza con estas palabras. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio, ¿de quién? ¿De Marcos? No, de Jesucristo. Como hermano mencionó al comienzo del día de hoy, Marcos comienza de la mejor manera, presentando a Cristo como en el centro de todo, incluso de su relato. Aquí Marcos está diciendo, Evangelio de Jesucristo. Él es el centro, Él es la cúspide, el clímax, el punto más alto de lo que es el Evangelio, porque Jesucristo es el Evangelio. Y tú dirás, pero ¿y por qué Jesucristo? O sea, Jesús es el Evangelio. Quizás para ti, para mí, quizás ya hay un contexto en el cual tú dices, claro, es el Hijo de Dios. Pero otro punto interesante, el Evangelio de Marcos, a diferencia de otros evangelios, por ejemplo el de Mateo, es que el Evangelio de Mateo fue escrito a judíos, o sea que conocían la ley, conocían el Pentateuco, desde muy pequeños les enseñó las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero los hombres y mujeres que reciben esta historia narrada de Marcos no eran judíos, eran gentiles, eran romanos. Así que Marcos se presenta a ellos diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio del Salvador. ¿Pero por qué Marcos? Él dice, porque Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y así como hay muchas palabras, incluso que están en la Biblia, que con el tiempo tienden a perder el valor o el significado real, también pasa con este título, Hijo de Dios. Eso tú puedes decir en este momento y decir, bueno, pero es que yo también soy hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia de Jesús conmigo? Yo también soy hijo de Dios. Yo conozco a Dios. Yo ando con Dios. ¿Sabes? La idea de ser hijo de Dios no es la que el pueblo judío conocía o entendía de la misma escritura. Si vamos más adelante, quizás esto sería como un spoiler, ¿no? Porque estamos comenzando. Pero usted va más adelante y va en otros evangelios. Es claro ver cómo los fariseos, aquellos que defendían la ley de Dios, se enojaban y decían, eres un hereje. ¿Pero por qué? Porque Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios. Incluso cuando estuvo en aquel momento en el cual era acusado y era señalado o era juzgado por los religiosos, la pregunta de ellos fue certera, lo que ellos querían saber. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿tú eres el Cristo? ¿El Hijo de Dios? ¿Te das cuenta la pregunta de ellos? ¿Tú eres el Cristo? O sea, ¿tú eres el Mesías? El que fue prometido, el que estamos esperando, porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. Pero ellos dicen, ¿tú eres el Cristo, Hijo de Dios? ¿Sabes por qué esa pregunta es formulada de esa manera? Porque para el judío de ese tiempo, ser hijo de Dios es igual a ser Cristo, el Mesías, el Salvador. Hermano, esta palabra que aquí Marcos usa, y es una que va a usar a lo largo de este relato, porque él quiere que te enfoques, el enfoque o la verdad que quiere
que Marcos quiere que tú y yo nos llevemos de este relato de Jesús es que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es la imagen misma de Dios. Cuando hablamos de que Jesús es Hijo de Dios, lo que señalamos es algo que el judío contemporáneo, natural de ese tiempo, entendía muy bien. Decir que yo soy el Hijo de Dios era igual a decir que yo tenía la naturaleza de Dios en mí. Que por yo ser hijo de Dios, yo tenía una parte con Él en su esencia. Hermano, cuando Jesús le decía a los judíos, yo soy el Hijo de Dios, le está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el Dios encarnado. Y esta verdad, mi hermano, empapa todo el Evangelio. Y por eso quiero tomar algo de tiempo en este versículo. Porque más adelante se sigue proclamando esta realidad. La realidad y el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y cuando tú entiendes esto, te das cuenta entonces cómo creer o no creer en Cristo no es algo así de sencillo. No, yo creo que estos evangélicos están locos. Y no, pero ese mensaje no me gusta, no parece tan agradable. O sea, Jesús, el Salvador, el Mesías, él era un carpintero, era un hombre común. Más mira cómo fue crucificado y fue humillado ante muchas personas. Eso eran cosas que los romanos comúnmente podían llegar a pensar en cuanto a este relato. Pero Marcos se va a dedicar a decirles y mostrarle de que fue más que un hombre. Fue el Dios hecho carne. Y esta verdad loca y lógica para ellos era una realidad en Jesús. Que Dios mismo se humilló y bajó para servir al pecador. La idea del romano de un Dios no era esta. Era totalmente distinta. Pero sigamos más adelante y veamos cómo esta realidad sigue siendo proclamada. Y lo que hace Marcos es citar Isaías. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué está haciendo Marcos? Marcos está citando el Antiguo Testamento. Aquí Marcos dice Isaías, pero también trae alusión otro pasaje de la Escritura, y es Malaquías 3:1. Y se da cuenta, es el último libro que tenemos en nuestra Biblia del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Malaquías 3:1? Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Dice acá, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién viene? Según el pasaje es claro, aquel que viene es el Señor. El Señor vendrá. Pero antes que venga, Malaquías, igualmente que Isaías, que es lo que él cita claramente, versículo 3, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que está diciendo es, sí, el Hijo de Dios es Dios, pero la evidencia de que esto es así es porque se cumplió una profecía que tenía que cumplirse antes de su aparición a los hombres. Y esta Marcos dice, ya se ha cumplido. Cuando Marcos cita primero el Antiguo Testamento, para luego hablar del ministerio de Juan el Bautista, está diciendo, la palabra de Dios se ha cumplido. De alguna manera es la argumentación del narrador para mencionar y decir, realmente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, porque tú quisiste colocarle el título y se lo colocaste para que creamos en ello. No, es porque Dios mismo, por medio de su palabra, apunta y dice, Jesús es Dios. Hermano, aquí claramente dice cuál era el ministerio de Juan el Bautista.
Su ministerio es preparar el camino del Señor. Él prepara el camino del Hijo de Dios. Dice, enderezad sus sendas. Es como que viene el rey del universo, viene a un pueblo, a una región, y de repente el camino está lleno de monte, hay mucha hierba, es un desastre, entonces envía a siervos para que poden y acomoden el camino. Es lo que Juan el Bautista hace en su ministerio. ¿Y cómo lo hace? Lo dice proclamando, anunciando. Dice versículo 3, esta es la voz que clama en el desierto. Mi hermano, la forma en la cual Juan el Bautista prepara el camino del Señor es predicando, es anunciando y diciendo, arrepentíos y convertíos. Por mucho tiempo hubo un silencio, ya no habían profetas, y de repente aparece Juan el Bautista en la escena de la historia de la redención, y su mensaje es, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que la preparación del camino para que el Mesías llegara o se presentara, ¿qué significado tiene el hecho de que el mensaje que prepara el camino del Señor para que comenzara su ministerio y este ministerio público se presentara a los hombres fuera un mensaje de arrepentimiento? ¿Qué te hace pensar, mi hermano y amigo? Yo no sé usted, pero lo que yo estoy viendo acá es que para realmente recibir al Mesías, al Salvador, tú y yo necesitamos primero reconocer que necesitamos a un Salvador, a un Mesías. La verdad, mi amigo, es que si tú en esta hora viniste a ser, porque bueno, vamos a ver qué enseñan. Voy a ir porque si no, ¿qué van a pensar los que me invitaron? Voy a ir porque está bien ir a la casa de Dios y estar ahí con los hermanos. Ojalá, mi hermano, que aunque esa es la razón por la cual está en este lugar, ojalá el Señor produzca en tu corazón un deseo real que te haga, que te convenza a ti de decir, necesito ser salvado. ¿Sabes qué Dios espera de ti y de mí, mi hermano y amigo? Que seamos como ese siervo que brama por las aguas. Que nosotros como hombres pecadores reconozcamos esa condición de pecador y digamos, Señor, te necesito. Necesito un Salvador. Y cuando aparece Juan el Bautista, quiere hacer sentir y hacer ver la realidad a los hombres de que necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque son pecadores y han ofendido al Señor. Quizás esperaríamos un mensaje un poco más motivador, ¿verdad? No sé, bueno, siembra porque mañana vas a tener el triple, el doble. No, tú eres una campeona, un campeón. Yo sé que quizás estás acostumbrado a escuchar esos mensajes por redes sociales, que son los que más likes reciben, que son los más compartidos, esos mensajes bonitos de prosperidad, de que Dios está contigo, Él nunca te deja. Pero tristemente, ese no es el mensaje que prepara el corazón de los hombres para recibir a Cristo. El único mensaje que prepara el corazón del hombre para recibir realmente a Cristo en su corazón y tener una vida nueva y ser salvado del infierno mismo, de la ira de Dios, es el mensaje del arrepentimiento. Y sabes, ese es el mensaje del Evangelio. Tristemente muchos que dicen conocer el Evangelio y predicar el Evangelio no predican de arrepentimiento. No habla de la santidad, no habla de la santidad de Dios, no. Esa palabra santidad, esa palabra arrepentimiento no existe en el diccionario de sus sermones. Pero sabes, eso es algo muy triste,
Porque si tú como hombre o como mujer no predicas este mensaje, ¿sabes qué estás haciendo? Estás llevando hombres y mujeres y familias contigo al mismo infierno. Porque realmente nunca conocieron y vieron a Cristo como tenían que verlo, como el Salvador, como el Redentor. Y aquí Juan el Bautista cumple con su llamado y su ministerio de siervo. Cuando vamos a otros evangelios, dice que incluso muchos pensaban de que este era el Cristo, que era Elías. Y vas al evangelio de Juan, por poco tiempo no voy a leerlo, pero usted va al evangelio de Juan y se da cuenta cómo estos llegan con una comité y comienzan a preguntarle a Juan el Bautista, mira, ¿tú quién eres? Porque se había generado un revuelo tan grande, porque dice incluso que de toda la provincia de Judea y de Jerusalén venían para ser bautizados en las aguas con Juan el Bautista. Así que sí, imagínate, Juan el Bautista aparece aquí con vestiduras poco típicas del israelita. Si se da cuenta, son vestiduras un poco horrendas o feas, pero era la forma como se vestían los que habitaban o vivían en el desierto. La dieta que él tenía era bastante restrictiva y era también un señalamiento de alguien que se había apartado o se había consagrado para con el Señor. Y ellos quedan así como que, ya va, ¿este es Elías? ¿Será que este es el Cristo, el Salvador? Y ellos van y le preguntan. Y muchos dudaban o pensaban, oye, quizás este sea el Salvador. Ya sea el Bautista, bueno, aproveche y más seguidores. No, él es claro. Incluso él mismo señala su propósito o su servicio para qué realmente es. Y él lo dice. Es, ¿para qué? Para preparar el camino del Señor y Salvador. Aquí dice que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, pero no era Juan el Bautista el que daría tal perdón a tales hombres. Él dice, no soy yo no soy el Cristo, sino que viene uno tras de mí, por cuanto yo preparo su camino, y este sí, ese Salvador. Otros evangelios dicen que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que estos hombres se llegaban a Juan el Bautista confesando sus pecados. Quizás tú puedes decir, oh, si yo me arrepentí, hace mucho tiempo me arrepentí, pero ¿qué tipo de arrepentimiento es ese? Es un arrepentimiento que te lleva a decir, bueno, sí me equivoqué, ahí vemos cómo hacemos, Dios es bueno. Un arrepentimiento que te lleva a ti a confesar el pecado con nombre y apellido. Decir, Señor, mira, reconozco que te fallé en esto y esto. ¿Qué tipo de arrepentimiento es el que estás viviendo regularmente? Dice que Juan el Bautista bautizaba no a todos los que llegaban, mira, bautízame, no. Tenían que descender a las aguas confesando sus pecados. Si no lo hacían, de seguro Juan el Bautista no los bautizaba. Porque eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque ese arrepentimiento es el arrepentimiento para perdón. Otro tipo de arrepentimiento falso no te llevará a recibir el perdón real, el que tú y yo necesitamos por nuestros pecados. Pero él dice, este sí es. Y mira cómo dice, y dice, yo no soy ni siquiera digno de desatar la sandalia, la correa de su calzado. Usted puede pensar que esto es un síntoma, un signo de humildad, porque dice, ni siquiera yo puedo quitarle su sandalia. Pero, ¿sabes? El significado de esto sigue apuntando y sigue testificando Juan el Bautista de que era él. No él, Juan Bautista, sino él que vendría, el que realmente es el Salvador y el Cristo. Si usted va al libro de Ruth, entenderá lo que es quitar la sandalia. Cuando usted lee, si usted ha leído ese libro,
histórico pequeño, usted entenderá que cuando Boaz se quiso casar con Ruth, tuvo que obtener ¿qué? El calzado. ¿De quién? Del difunto. ¿Para qué? Para así tomar el derecho de casarse con Ruth. En este sentido, mis hermanos, cuando Juan el Bautista dice, yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies, está diciendo, yo no soy digno de recibir ningún tipo de atribución, ningún tipo de dignidad para ser vuestro Salvador. Lo que está mencionando, está diciendo es que solamente Cristo, mi hermano y amigo, es digno de ser reconocido el Señor y Salvador del mundo. Solamente Cristo. Tal ministerio es un ministerio de servicio y de humildad que también debería ser el ejemplo para nosotros. Siempre reconocer, mi hermano, no somos nosotros, es el Señor el que es digno de toda alabanza y de toda exaltación. Esta verdad realidad debe ser recordada constantemente, pues nuestros corazones siempre buscan robar una gloria que no les pertenece. Pero Juan el Bautista no termina, pues dice, yo la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice, él los salvará a ustedes, no yo. Yo no soy digno, ni siquiera de ser reconocido con tal papel. No, yo soy un siervo. Yo simplemente sirvo la causa y preparo para que Él aparezca, para que Él se presente. Pero además dice, y yo, ojo, os bautizo solamente con agua. Es un bautizo de agua. Lo que está diciendo, lo que ustedes están haciendo en este momento, no es sinónimo de salvación, sino sinónimo de haber reconocido que necesitan un Salvador. Porque solamente este que viene los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. ¿Estás viendo lo que Juan está haciendo? Está diciendo, no se queden conmigo, no vayan a Cristo. Yo no soy el fin, yo soy el medio para que vayan a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Cristo, Cristo es el Mesías y Cristo es el que lo va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo. Quizá el bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de salvación. ¿Sabes por qué? Porque solamente los que han sido sumergidos con Cristo también serán levantados con Cristo. El bautismo en las Sagradas Escrituras del Espíritu Santo parece ser a veces hasta un poco distinto a la idea que algunos, incluso hermanos en Cristo, pueden tener de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, mi hermano y amigo, cuando la palabra hace mención a tal obra, la hace en el sentido de que estos ahora pertenecen a Cristo y Cristo le pertenece a ellos. De hecho, cuando hablamos del Espíritu Santo, esto fue profetizado en el Antiguo Testamento y lo que mencionaba es que daría un nuevo corazón, una nueva mente, daría una disposición real para con Dios. Todo hombre que realmente ha nacido de nuevo es porque ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre ha sido sumergido en las aguas juntamente con Cristo, muerto en sus pecados. Y cuando sale del agua, él viene ¿qué? A decir, yo vivo para Cristo. Tal bautismo que hacemos físicamente, aquellos que decimos creer en Cristo, sumergirnos en las aguas, es una representación de una obra que Dios solamente puede hacer. Por lo mismo te digo, mi hermano y amigo, el bautismo en las aguas no salva. En las aguas físicas, puede ser en esta piscina, puede ser en un río, puede ser en una ponchera, no sé, pero ese bautismo no salva. El bautismo que salva
Y de hecho ese bautismo es la representación de este bautismo, es el bautismo del Espíritu Santo. Y solamente Cristo tiene la autoridad para bautizarte en esas aguas. ¿Te das cuenta, mi hermano y amigo? Marcos, su enfoque es Jesús, Jesús, Jesús. El Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. Pero ese es el testimonio de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué testifica el Padre? ¿Qué testifica Dios? Vayamos a la segunda división de versículo 9 hasta el versículo 13. Y lo que dice la palabra acerca del testimonio de Dios, incluso del Espíritu Santo, es esto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Wow, mi hermano, ¿te das cuenta lo que está sucediendo en las aguas del Jordán? Dice que sí, puesto que ya se cumplió la de aquel que prepararía el camino del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Aparece el Hijo de Dios en la escena. Imagínate que Marcos es un cineasta, está presentando una película y ya el objeto que anticipa aparece. Cristo, el Señor, aparece y dice, fue bautizado por Juan el Bautista. Hay ciertos detalles del bautismo de Jesús que no se presentan acá porque Marcos no la quiere mencionar, porque él quiere que tú te enfoques en una idea que quiere presentarte. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Bautiza a Jesús, pero luego sucede algo extraordinario. Imagínate la cantidad de hombres que Juan el Bautista había bautizado esos días. Muchos. Tenían cantidades de personas. Y dicen otros evangelios que Juan el Bautista dice que el Señor le reveló, le mostró que aquel sobre el cual descendía el Espíritu Santo, ese era. Y Juan el Bautista pudo haber bautizado a muchos hombres, bautizaba y gloria al Señor, muchos se arrepienten y vienen y los meten en el agua, pero no había pasado nada de lo que él se le había dicho como señal de que él era el Hijo de Dios. Pero bueno, ahora sí sucede. ¿Y qué sucede? Dice que cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra del Señor, vio abrirse los cielos. Algunos dicen que todos vieron este acontecimiento, algunos dicen que solamente Juan el Bautista lo vio. Pero aquí dice, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendió sobre ¿quién? ¿Sobre Juan el Bautista? No, sobre Jesús. ¿Te das cuenta que este acto es un acto que testifica y dice, no son ustedes, es Él, es Jesús? Pero no solamente sucede eso, sino que además viene una voz, se escucha una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado. Y en ti, oh Jesús, tengo complacencia. Hermano y amigo, esta palabra complacencia no es cualquier palabra. En su Biblia dice complacencia, pero esta palabra significa toda complacencia. No había nada en la persona de Jesús que causara cierta indignación o rechazo de Dios para con él. No, dice el Señor, tú eres mi Hijo amado, mi Hijo querido, mi Hijo deseado. Y en ti hallo toda complacencia. Podemos decir con esta expresión de que Dios dice que en este su Hijo Dios está completo. Está completo. Y que no puede vivir sin Él. O sea, no puede ser Dios sin Él. Hermano, tal testimonio
afirma y sigue confirmando de que Jesús realmente es Dios. Yo no sé, mi amigo, ¿qué quieres más? ¿Qué necesitas para creer que realmente Jesús es tu Salvador? Si esto no es suficiente, no sé, ¿verdad?, que podrá convencerte de que Jesús realmente es el Salvador que tú necesitas, que yo necesito. Pues Dios mismo testifica y dice, este es mi Hijo. Isaías 42:1 menciona y dice que sobre su ungido colocaría el Espíritu de Dios. Este bautismo de Jesús es un recordatorio y también una confirmación incluso de tales profecías. Y hacían ver que el enviado, el Mesías, sería uno que estaría totalmente lleno del Espíritu Santo. Y es lo que vemos en el versículo 12, pues dice, y luego el Espíritu lo impulsó. ¿Te das cuenta ahora? Jesús es guiado, es impulsado por el Espíritu Santo y también luego hace milagros y prodigios con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Él habita la plenitud de Dios, porque Él es Dios, porque en Él mora el Espíritu de Dios. Hermano y amigo, ellos quizás veían a un hombre común. Y no hablo del cuadro que tenemos a conocer de la Iglesia Católica, un hombre blanquito con cabello largo y una barba. Yo no sé, yo no puedo decir que así fue Jesús, simplemente son representaciones de Jesús. Pero si alguien veía a Jesús, lo vería como cualquier otro hombre. Ok, ¿cómo es tu nombre? Jesús. ¿Y de dónde eres? Bueno, soy de una familia humilde, mi padre José fue carpintero. Lo que quiero dar a entender es que quizás si hubiese tenido la oportunidad de estar en ese tiempo y ves a Jesús, ves a otro hombre, de otro israelita. ¿Me entiende un poco lo que estoy queriendo entender, a decir? Y tenía que ser así porque dice Filipenses que se vistió de siervo. No es como que alguien que iba caminando y su rostro resplandecía. No, caminaba, hablaba y vivió como un hombre, así como tú y yo vivimos, pero claro, sin pecado. Pero sin embargo, en tal humanidad total, completa de Jesús, hay destellos de gloria. Y estos destellos de gloria testifican y dicen, sí, es cierto, es un hombre. Y totalmente un hombre, no es medio hombre, 80% Jesús es hombre, no, es un misterio, no lo podemos entender a plenitud, pero la palabra nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, Dios se hizo carne. Es una realidad, pero también Él es Dios. Y estos destellos testifican y nos recuerdan de que sí es Dios. Y que Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, tomó carne. Yo no lo entiendo. Creo que tú no tampoco lo vas a entender. Pero sin embargo el Señor nos demanda y nos dice, cree. Cree. Y eso, mi hermano, es lo que vemos como las demandas de esta increíble e inexplicable noticia. Si te preguntas, ¿qué debo hacer? Ok, estás hablando de que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿y qué? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué espera Dios que yo haga ante tal proclamación? Recuerda, se está proclamando, se está testificando de que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vayamos al 14 y al 15 para saber qué tenemos que hacer. Y mira que lo que dice el que menciona estas palabras es Jesús mismo. Y es que dice, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y, ok, ya terminó todo. No, dice, arrepentíos y creed en el evangelio.
Si pensaste que ese mensaje de arrepentimiento y confrontación con tu pecado era solamente un mensaje que Juan el Bautista, el último profeta, que Jesús dice incluso que no hay otro profeta tan grande como él. Si crees que solamente era un mensaje de Juan el Bautista, te equivocas. Porque ese es el mensaje también de Jesús. El mensaje de Jesús es arrepentir y creer en el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabes por qué tienes que arrepentirte? ¿Sabes por qué tenemos que arrepentirnos? Porque la posibilidad de ser perdonados y de ser rescatados se ha acercado a ustedes, se ha acercado al mundo, se ha acercado a nosotros. ¿Sabes? No tiene sentido que el mandato sea arrepentirte, que te diga arrepiéntete y no haya perdón, que no haya restauración. Eso no sería una buena noticia. De hecho, no tendría sentido de decirte esta noche, oigo, en esta mañana, disculpa, en esta mañana, decirte, arrepiéntete. Porque tú puedes decir, ¿para qué me voy a arrepentir si igual seré condenado? Pues no, este es el Evangelio, o sea, es la buena noticia que tú y yo necesitamos escuchar. Y esta buena noticia, mi hermano, es que el reino de Dios se ha acercado, que Dios se ha acercado a los hombres para salvarlos de la ira de Dios, de la condenación. Por esa razón, tal mandato es un bendito mandato. Porque este mandato lo que te está diciendo es arrepiéntete para yo salvarte. Arrepiéntete para yo perdonarte, para yo sacarte del fuego eterno. Bendita demanda que aquellos que la reciben logran entender y conocer así realmente que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. El mandato es arrepiéntete y cree. Solamente aquellos que entiendan que Dios se ha acercado a ellos por medio de Cristo, el Señor. Solamente aquellos que crean que Jesús es el Hijo de Dios realmente. Que ya por fin, por la obra de Dios, puedan ver claramente y decir, no necesito a nadie más, necesito a Cristo. Necesito al Hijo de Dios, necesito al Salvador, al Rey, Jesús. Solamente esos hombres y esas mujeres podrán decir, me arrepiento y confieso mi pecado ante el Señor. Y creo que tú puedes perdonarme. Porque yo creo la buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Es una buena proclamación. Lo que algunos quizás piensan como un mensaje hiriente. El tener que llamar a la audiencia por medio de la palabra arrepentirse y confesar sus pecados. Y decir, pues este hombre sí es intolerante, ¿no? Pero ¿dónde está el amor ahí de Dios? ¿Dónde está ese padre, ese papito que te abraza y te quiere y te persigue para todos lados? No, no. Eso no es amor. Ese es el amor que el hombre define como amor. Pero no es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor real, es hechos, más que palabras solamente. Porque lo que está diciendo es, mira, el reino de Dios se ha acercado, está aquí.
¿Dónde están? No veas, no esperes naves como si fuera una invasión extraterrestre. No veas naves o ángeles no descendiendo. No, ahí está, frente a tus ojos, el Dios hecho carne. Y cuando Cristo el Señor se hace carne y este Dios comienza a andar en la tierra, lo que está diciendo es, mira, yo me he acercado a ustedes. El reino perdido, esa realidad perdida por culpa de ustedes en el huerto, ha vuelto. Pero ¿cómo es que ha vuelto? Porque el hombre que proclama tal mensaje no es cualquier hombre, es el máxima representación o imagen de Dios mismo. Podemos hablar de un reino hoy. Podemos hablar del reino presente hoy, porque hoy tenemos un rey que reina, Cristo el Señor. Esa verdad, mi hermano, debe alentarte y llevarte a adorar al Señor, a exaltar el nombre del Señor con gozo y alegría. Porque tu Salvador y mi Salvador es Rey, es Señor, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo que nuestra salvación es que segura. Sin embargo, no pudiéramos terminar este sermón sin las aplicaciones o enseñanzas que nos deja este primer sermón del Evangelio de Marcos. Y el primero de ellos es para mis hermanos en el Señor, es para nosotros su iglesia. Y es que, hermanos, el anuncio de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sabes? Esa verdad que acabamos de ver en este pasaje es tu esperanza, es mi esperanza. Yo no sé, a veces vivimos una vida así como que, oye, si tuviera un mejor trabajo fuera más feliz. No, pero es que me falta algo. Y parece escandaloso. Y usted dice, no, es que yo no hago eso, pero medite un poco. ¿Cómo te sentías antes de venir a la iglesia? ¿Cómo te sentías una semana? ¿Siempre gozoso, alegre, victorioso en el Señor? A veces decimos como los hombres, buenas tardes, ¿cómo estás? Y siempre decimos bien. Todo bien, bien, bien. Nadie dice que está mal. Buenas tardes, ¿cómo está todo? Bien. Y se puede estar muriendo por dentro, pero dice, bien. O al menos así somos los venezolanos. No sé cómo se dice, pero el venezolano siempre dice que está bien. Pero sabemos muy bien que no siempre todo está muy bien. Y mi hermano, en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba y de sufrimiento, recuerda que Jesús, el Hijo de Dios, es tu esperanza. Que el Evangelio sigue siendo una buena noticia para ti y para mí. Y que por esa cruz, por ese Señor y Salvador, por ese que reina, podemos ser más que vencedores. Como dice la palabra del Señor claramente en la epístola de Romanos. Que nada, absolutamente nada, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni lo que vivimos, ni lo que vendrá, nos apartará de que del amor del Señor, de la gracia de Dios. Nada, mi hermano, nada. Porque recuerda que tu salvación y mi salvación fue sellada con la sangre del Hijo de Dios. Dios mismo fue el pago y el precio de tu salvación y de mi salvación. Pero mi hermano, si tú crees realmente esto te llevará a ti también a considerar otras realidades como son las demandas de tal esperanza. Y es que esta esperanza, mi hermano, te exige una vida de arrepentimiento y de fe. Y proclamar esta verdad. Tú dices, hermano, tengo que arrepentirme. Pero es que yo me arrepentí y yo creo que ya Cristo me perdonó. Sí, pero hay un arrepentimiento que podemos decir que es parte importante del proceso de santificación. Tú no te arrepientes
para ser salvo, sino para santificarte y para que el Espíritu de Dios, por medio del arrepentimiento y conversión de pecados, venga a restaurar tu vida. Es un perdón que restaura, es un perdón que te permite crecer y ser más como Cristo, el Señor. Así que mi hermano, sí, tienes que tener una vida de arrepentimiento, porque esto es un indicio de crecimiento espiritual y de llenura del Espíritu de Dios. Pero también sigue creyendo, cree. La palabra dice que el justo vivirá por su fe. Así que siempre cree y confía en el Señor, pero también debido a que eres un objeto de la misericordia de Dios, Dios espera de ti, Cristo espera de ti que te conviertas ahora en un proclamador de esta verdad a las naciones. Aquel llamado es: proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Y nuestros amigos acá presentes también necesitan recibir un mensaje, ¿no? Obviamente de parte del Señor en este pasaje. Y el mensaje, mi querido amigo, tú que estás aquí presente por la gracia y misericordia de Dios, o que quizás escuchas este sermón en otro sitio, en otro lugar, déjame decirte que Jesús es el Hijo de Dios, como acabas de ver. Y este te invita a confesar tu pecado. Él te dice, Jesús te dice, no soy yo. Recuerda, yo acabo de leer el versículo 15. Y Jesús el que está diciendo, no Jesús lo verá, es Jesús el Hijo de Dios. Dice, arrepiéntete. Confiesa hoy tu pecado. Este es el momento. Mañana quizás puede ser muy tarde. Hoy el Señor te invita y te dice, mira, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete, pero también cree para perdón y salvación. Mi amigo, déjame decirte que hay esperanza, pero también déjame decirte que solamente es en el Hijo de Dios. Así que hoy es el momento, hoy es el día, esta es la hora en la cual el Señor nuevamente, como por su misericordia y gracia, te hace esta invitación a confesar tus pecados y creer en Cristo. Quizás mañana puede ser tarde, no sé. Dios sabe cuándo será el final de nuestros días. Pero espero en el Señor que antes que ese final llegue, tú hayas podido arrepentirte de corazón y haber confesado y haber dicho, creo que Jesús es el Hijo de Dios.